Buenas noches y bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas que estamos realizando desde Nueva Acrópolis. En esta ocasión, dirigidos a la música. Como organización internacional filosófica, presente en más de 50 países, promovemos la educación musical de niños, encuentros y concursos de música escolar, recitales y conciertos de variados estilos musicales. ¿Y por qué hacemos esto? Porque consideramos a la música como un componente fundamental en una educación humana integral. A veces se entiende de que la música o las artes en general son más que nada un entretenimiento, algo cuando nos sobra el tiempo, cuando lo importante ya lo hicimos antes. Pero con una mirada filosófica vamos a ver que es un elemento mucho más profundo y conecta con una necesidad humana. Por eso la vamos a encontrar presente en las más antiguas civilizaciones. Y es que la música es parte de la naturaleza en la que vivimos. Hay música en el canto de los pájaros durante el día o de los grillos en la noche. Hay música en las olas del mar. Hay música en el silbido del viento cuando acaricia las hojas de los árboles. E incluso si nos aisláramos del mundo exterior en un lugar donde no lleguen sonidos, comenzaríamos a percibir nuestros sonidos internos, regidos, por supuesto, por el latido de nuestro corazón, que va marcando el ritmo de nuestra vida. La música es parte de nosotros y nos rodea. Es curioso, si estudiamos las antiguas enseñanzas egipcias, que posteriormente fueron recopiladas en un libro llamado el Kybalión, nos van a hablar de que una ley fundamental de la naturaleza es que todo está en vibración. Incluso lo que parece estático, lo que parece sólido, está vibrando, más lento o más rápido, pero todo está vibrando. Y hoy en día, una de las teorías más prometedoras de la física moderna, que es la teoría de cuerdas, justamente va a decir que en definitiva la materia está compuesta en última instancia por pequeñas cuerditas vibrando a diferentes frecuencias. Y si todo de alguna manera es vibración, cabe preguntarse qué efecto puede tener la música, que es vibración pura, sobre las cosas. Hay un experimento muy interesante llevado adelante en el siglo XVIII por un físico alemán, Schladin, que lo seguimos repitiendo y nos sigue maravillando al ver cómo al mover una placa metálica a diferentes frecuencias se empiezan a generar diferentes patrones geométricos y distribuciones de las partículas que colocamos encima. Y viendo este efecto, también cabe preguntarse qué efecto puede tener sobre nosotros, seres humanos. Capaz que un efecto físico más evidente es cuando a veces la música nos hace movernos, nos hace bailar naturalmente, a veces sin quererlo. Pero hay efectos mucho más evidentes a nivel psicológico. Si nos acostumbramos a escuchar vibraciones groseras, violentas, agresivas, tarde o temprano nuestra conciencia va a ser impulsada hacia eso. Pero por supuesto, la música también puede ser muy beneficiosa. Ya en el siglo VI a.C., en la escuela pitagórica, aplicaban sus grandes conocimientos de matemática, de proporciones, de armonía, creando música que podía curar. Y se dice que curaban tanto los males del cuerpo como los males del alma. Todos sabemos que una buena música puede alegrarnos un día triste, puede serenarnos cuando estamos nerviosos, puede activar nuestras energías cuando estamos muy cansados
o simplemente acompañar un momento de introspección. Pero quizás la forma más sublime de la música sea aquella que logra conmovernos profundamente, que logra llevarnos a un estado elevado dentro de nosotros mismos, que nos hace vivir sensaciones estéticas, hasta místicas, y que conecta con elementos profundos a los que no sabemos llegar de otras maneras, y que nos cuesta, cuando vivimos eso, poder ponerlo en palabras. Y quizás por todas estas consecuencias de la música, es que grandes filósofos como Confucio de la China milenaria o Platón de la antigua Grecia consideraban el rol fundamental que tenía la música en la educación humana. Porque una vida sin música perdería mucho color, nos faltaría ese alimento del alma. Porque es importante saber que no solo nos alimentamos el cuerpo, también nos alimentamos el alma. Y así como en lo físico es saludable comer variado, también podemos ampliar el tipo de música que escuchamos para poder tener otras vivencias, otras experiencias. A veces nos quedamos solamente con la música de nuestra vida moderna y nos podemos estar perdiendo cosas importantes. En este ciclo de charlas vamos a ver algunos conceptos fundamentales de la música y vamos a hacer un recorrido por algunos momentos de su historia, viendo las características de diferentes tipos de música. Y escuchar también algunas pequeñas piezas, buscando aportar algunos elementos, aunque sean pequeños, que enriquezcan nuestra vivencia de la música y con ella nuestra vida. Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you oh so long, delighting in your company. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? If you intend to be this way, it does the more enrapture me, and even so I still remain a lover in captivity. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? Green sleeves now farewell, adieu. God, I pray he will prosper thee, for I am still thy lover true. Come once again and love me. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? La música
forma parte de nuestra vida y nos acompaña en todo momento y ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Podemos imaginarnos una fiesta sin música? ¿Podemos imaginarnos un casamiento en el cual al momento de la entrada de los novios no hay ninguna melodía que lo acompañe? O hasta en el fútbol, cuando tenemos un mundial, se empieza justamente el partido tocando o sonando los himnos de cada uno de los equipos, de las naciones de los equipos que están jugando. Entonces, la música forma parte de nuestra vida y nos acompaña en cada paso. Pero para entender justamente el efecto que tiene la música en nosotros, quizás tenemos que brevemente conocer un poco acerca de los elementos que la componen, porque no podemos entender sin conocer nada de ella. Nos parece que estos conceptos son para las personas que se van a dedicar a tocar algún instrumento o para los catedráticos o para los profesionales de la música, pero en realidad, de manera muy sencilla, el conocernos nos permite después también poder elegir en función a ellos. A ver, veamos entonces con los ejemplos en particular. Quiero empezar por el ritmo, es uno de los elementos más importantes de la música. El ritmo es movimiento y como todo en la naturaleza sigue un movimiento, sigue un ritmo. Por ejemplo, las olas, las mareas, el día y la noche, las estaciones. Mismo nosotros, nuestro corazón late con impulsos rítmicos. ¿Y qué nos pasa cuando esos impulsos no siguen un ritmo determinado? Ahí es cuando nos enfermamos, tenemos que ir al médico, etc. Lo mismo nos pasa cuando a veces en nuestra vida, nuestra rutina se ve modificada por acontecimientos que nos perturban, no sé, más trabajo, tenemos que hacer más trabajo, o se nos enferma un familiar y tenemos que ir a cuidarlo. ¿Y qué nos pasa en esos momentos? Se nos afecta nuestra rutina, justamente, nuestro ritmo natural, y eso nos genera un estrés. Nos genera estrés que si, esa palabra tan conocida por todos, que si eso se prolonga en el tiempo, nos enfermamos. Por lo tanto, así como en la naturaleza, así como en nosotros mismos, en la música obviamente también existe ese ritmo. Y es ese ritmo que influencia justamente cuando lo escuchamos nuestro sistema nervioso, nuestra respiración, nuestros músculos. Así es que cuando escuchamos una melodía, una canción muy rítmica, enseguida queremos mover el cuerpo al mismo ritmo, digamos. Siempre queremos levantarnos a bailar. Por ejemplo, veamos un ejemplo de una canción con ritmo. Pero obviamente el ritmo no es el único elemento que compone la música, también tenemos la melodía. Por ejemplo, ¿nunca les pasa que escuchan una canción y esa canción les queda pegada, le llamamos, que es que estamos todo el día tarareándola y hasta se vuelve muy molesto y llega un momento que decimos, quiero sacarme esto de la cabeza? Justamente eso que se nos pega y tarareamos es la melodía. Y la melodía tiene un gran poder en nosotros. Así como por ejemplo, el ritmo que hablábamos recién nos afecta más sobre todo a lo físico, nos incita a un movimiento, la melodía nos afecta más a las emociones o nos afecta más a nuestro estado de ánimo. Ese poder que tiene la melodía lo podemos encontrar en, por ejemplo, el mito de Orfeo. Si indagamos en la mitología, encontramos a ese Orfeo que a través de las bellas melodías que hacía en su lira podía encantar a todo lo que estaba a su alrededor, a todos los seres. En historias un poco más infantiles tenemos, por ejemplo, el flautista de Hamelin, que logra resolver el problema de una infección de ratas en un pueblo a través de tocar una melodía en su flauta, y ahí quedan todas hipnotizadas y logra que lo sigan y salir así de llevarse las ratas del pueblo y todos felices.
Entonces, por supuesto que además la melodía tiene un efecto en nosotros, en nuestras emociones. Por eso es, y ahora yendo más a un ejemplo nuestro que capaz que nos sirve cuando estamos tristes o tenemos esos momentos, nos pasan esas cosas que nos generan esa tristeza. ¿Qué hacemos? Vamos a casa, apagamos las luces, nos ponemos una melodía romántica o muy melódica, melancólica. ¿Y por qué nos sale ponernos esa música? Nos sale porque está en consonancia o en resonancia con nuestro propio estado de ánimo. Es esa ley de simpatía, así como veíamos esa ley de los ciclos cuando hablábamos del ritmo. Ahora, esa ley de simpatía que hace que estemos vibrando de cierta manera con lo mismo que tiene esa música que estamos escuchando. Lo mismo si, por ejemplo, si vamos a salir a correr por la Rambla, vamos a buscar obviamente una canción que tenga como que mucho ritmo para que nos incite al movimiento, pero a pesar de eso también vamos a buscar que la melodía sea energética, nos llame a mantener esa voluntad de querer hacer ejercicio y seguir corriendo. Si no, muy rápidamente vamos a correr 2 cuadras y vamos a querer volver a casa. Bueno, y además de estos 2 elementos que son ritmo y melodía, me falta uno, que es la armonía. Quizás la armonía es de los elementos más complejos de la música de entender, porque justamente lo que va a ir, su comprensión también radica en entender las leyes matemáticas que hay detrás de la relación que hay entre los sonidos. Y esto suena como bastante complejo y en profundidad quizás lo es, pero vamos a definirlo lo más simple que podamos. La armonía es esa simultaneidad de sonidos, son varios sonidos al mismo tiempo. En cambio, la melodía que veíamos antes es la sucesión de sonidos separados en el tiempo. Y entonces vamos a tener distancias entre los sonidos que en realidad se materializan justamente, por ejemplo, en una guitarra. Si agarramos una guitarra, los sonidos se producen, son diferentes, tienen diferente nota, lo que se llama, cuando el guitarrista va acortando la distancia, la longitud de la cuerda
y la hace vibrar. Entonces, cuanto es más cortita es una nota, después la alarga un poquito más y es otra nota diferente, y eso es lo que va haciendo con su mano, con una de sus manos, y con la otra la hace vibrar. Y justamente son esas distancias que generan algunas de ellas, algunas notas juntas que suenen bien y otras que no. Es como que algunas se llevan bien y otras no. Le llamamos sonidos consonantes o sonidos disonantes. Entonces, veámoslo directamente en el piano con algunos ejemplos de acordes. Por ejemplo, podemos usar el acorde de Do mayor, que está compuesto de las notas Do, Mi y Sol, y cuando suenan juntas se escucha de esta manera, que se escucha lindo, se escucha bello, se escucha concordante. En el caso, por ejemplo, de que quiera hacer un acorde que no lo sea, por ejemplo, se me ocurre algo así, esto claramente, las notas entre ellas no van bien juntas, aunque no tienen un problema separadas, cuando las hago como una melodía, juntas no van bien. Esto es lo que usan los compositores, juegan mucho con esta relación entre las notas para generar acordes que generen, por ejemplo, tensión. Si yo quiero generar tensión en una melodía, en una pieza, capaz que puedo usar un acorde como así. Y aunque suena bien, aunque suena lindo, no es esa disonancia que recién veíamos, igualmente genera una cierta tensión. Espero una resolución después de este acorde. Y si quiero una resolución, por ejemplo, puedo usar lo que se llama una cadencia perfecta, que es muy conocida por todos seguramente. Ahí es como que me quedo tranquilo. Concluyó, terminó. Por supuesto, todos los elementos trabajan en conjunto. Pero justamente con este ciclo de charlas, lo que los queremos invitar, porque esto recién está comenzando, esta es nuestra primera charla, lo que los queremos invitar justamente a descubrir cómo a lo largo de la historia la música ha tomado diferentes características o estilos, también en función a que tiene más elementos rítmicos o más elementos melódicos o más elementos armónicos. Y de esa manera también poder, como les decía, elegir, conocer más, ampliar quizás nuestro repertorio, ¿por qué no? Y poder elegir, porque muchas veces ponemos una reproducción automática. Antes era en la radio, que dejábamos la radio prendida, hoy en día puede ser en cualquiera en internet, que dejamos la reproducción automática y no nos damos cuenta ni siquiera qué es lo que estamos escuchando. Y eso, por ejemplo, no lo hacemos con nuestra alimentación. A nuestro cuerpo, cuando decidimos qué alimentación le vamos a dar. Claramente, obviamente, nos damos algún gusto, pero también buscamos una alimentación balanceada, una alimentación que nos haga bien. De la misma manera, así como les comentaba, esa ley de simpatía que se genera entre la música, que no deja de ser vibración, logra esa simpatía dentro nuestro. Entonces, justamente quizás tenemos que ser un poco más selectivos en qué escuchamos cuándo. Voy a poner el mismo ejemplo que puse hace un rato, que decimos que estamos tristes, y a veces cuando estamos tristes llega un momento que pasamos días y un momento decimos, no puedo seguir más con esto, no, tengo que salir de esta tristeza, salir del pozo le llamamos. Quizás algo que nos puede ayudar, en vez de ponernos esa música melancólica, esa música es triste, quizás lo que tenemos que hacer es el contrario, ponernos una música muy rítmica, que tenga un gran componente de ritmo, que la melodía sea alegre, porque también por sintonía nuestras emociones van a, por lo menos en ese ratito, sintonizar con esa energía de esa música y quizás nos puede ayudar. Esto es en realidad un simple ejemplo, pero muchas veces no nos preocupamos, así como con la alimentación, no nos preocupamos de cómo nos alimentamos musicalmente. Desde Nueva Acrópolis, como una escuela de filosofía, justamente lo que buscamos es rescatar aquellos valores o aquellos conocimientos universales que forman parte de nuestra cultura, que justamente nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida, aquellos elementos
que no son nuevos, que no son de hoy en día. Estos conocimientos, por ejemplo, en este caso musicales, datan de hace siglos. Obviamente los grandes compositores de la música clásica y anterior ya los conocían. Es por eso que vamos a empezar nuestro viaje desde la música medieval y renacentista y seguiremos hasta nuestros días a través de las charlas, justamente para descubrir los elementos que componen cada uno de esos momentos, de esos periodos históricos, y también hacer, cuando decidimos qué escuchar, quizás tener algún elemento más para decidir y para poder elegir en qué momento escucho qué. Sobre todo porque quizás la música nos puede ayudar como les decía, a trascender ciertos momentos, a transformarnos y a buscar alguna de esas cualidades que buscamos tanto, creo que buscamos todos los seres humanos, que es si podemos ser más felices, si podemos tener un poco más de armonía, un poco de paz. Y lo que queremos es justamente descubrir si en la música podemos encontrar alguno de estos elementos y que nos ayuden en el día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verlos nuevamente en este ciclo que recién empieza.